amigos, ¿cómo están? Como siempre, ya lo saben, es un gusto reencontrarnos en este espacio de la Universidad Central, este espacio del cual queremos abordar temas muy importantes, coyunturales y de interés para toda la sociedad. El día de hoy, en nuestro nuevo episodio de este podcast Unicen, vamos a hablar sobre, o vamos a hacer un análisis sobre el nivel de violencia en todos los sectores de la sociedad. Para ello, por supuesto, nos acompaña una experta, una invitada de lujo, por supuesto. Está con nosotros la licenciada Andrea García Magne, quien es responsable de la Oficina de Apoyo a la Familia. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida a este episodio de podcast de la Universidad Central. Muy agradecida. Mira que es mi primera vez en un podcast. Siempre me ha gustado este formato. Y qué mejor que intentarlo y aprender también de ustedes, ¿no? De Unicen. Claro que sí, por supuesto, y aportar mucho con sus conocimientos sobre este tema que de alguna manera es preocupante también, la violencia. Oh, totalmente. Vamos a arrancar entonces, por favor. Si hablamos de la violencia en diferentes sectores, ¿podríamos conocer qué tipos de violencia? Tal vez algunos datos estadísticos también, por favor. Claro que sí. Mira que desde el año 2013... que en Bolivia se lanza la ley 348 y ojo, antes de la promulgación, como activistas hemos debido estar unos 6, 7 años antes peleando por una ley específica que pueda sancionar la violencia en contra de las mujeres, pero también prevenir y reeducarnos como sociedad. A partir del año 2013 que se promulga la ley 348, se identifica legalmente 16 tipos de violencia contra la mujer, y el número 17, digamos que dice, y otras formas. Dentro de las 16, digamos que tipificaciones que nos da la ley, está primero la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, violencia digital. Es decir, la ley nos da un parámetro muy amplio y además tipifica cada una de estas formas de violencia. Sin embargo, en el país, las formas de violencia que son más practicadas, digamos, son en el ámbito de la familia y se dan como la violencia psicológica, que te diré que es muy común y muchas veces muy, ¿qué te digo?, muy confundida o muy normalizada dentro del hogar. La violencia física, ya cuando se llega a golpes, agresiones que te provocan lesiones. La violencia sexual es también súper común dentro de la pareja. ¿Quién diría que la violencia sexual no existe en un matrimonio? Pues te diré que sí existe, sí existe. Y te diré que también es una de las formas de violencia que cuando es denunciada, los fiscales, no todos debo decir, pero muchos dicen, pero si tú eres su esposa. Sí, pero él me agredió sexualmente porque yo no quería tener relaciones sexuales. Pero es que eres su esposa. O sea, si él quiere y soy su esposa, y lo quiere, lo pide, y yo tengo que decir que sí. Ahí estamos viendo nuevamente en la familia, el esposo en una situación jerárquica superior, la esposa en una situación jerárquica inferior, y ojo, tu cuerpo es mío, y yo lo puedo usar cuando yo quiera, y no me importa si tú no lo quieres, ¿no? Eso, mira, que se da en el matrimonio, pero es algo también naturalizado. Yo tenía una amiga, muy amiga mía, y de hecho hemos estudiado juntas, y se divorcia después de 14 años de casada, y me dice, ¿sabes, Andrea? Yo no quería tener relaciones con él, pero muchas veces decía, bueno, soy su esposa. O sea, hasta es bíblico, me decía, que yo tengo que decir que sí, aunque no quiera, o tengo que aceptar, o si me fuerza, pues ni modo. Yo decía, wow, o sea, y estudiábamos y conocíamos las normas y conocíamos el trasfondo, pero se da, aún teniendo conocimiento teórico, ¿no? Bueno, esa es una de las formas de violencia sexual. Y la otra que ya me llama mucho la atención, que se está dando o se está visibilizando de otra manera, es la violencia económica. Bastante. Y sabes, se da en un entorno donde las mamás que somos mamás solas, mamás solteras, pues nos vemos muchas veces en una situación de manipulación por una asistencia familiar. Y mira, hace cuántos, 2, 3 días, si mal no recuerdo, se ha dado un feminicidio en Santa Cruz porque la mamá soltera inició una demanda de asistencia familiar en contra del varón y él la asesina con más de 17 puñaladas por una asistencia familiar. ¿Y qué pasaba anteriormente? El varón, el padre, entre comillas, decía,
no te voy a dar, no te voy a ayudar. Ah, pero si tienes relaciones conmigo, te puedo dar asistencia. Wow. ¿No? Y empieza una manipulación y una violencia a raíz de un tema económico. Entonces, sí, la imposibilidad de tú usar tu platita o que él fiscalice tu dinero o que te quite la platita que tú te has ganado al mes, que no te permita disponer, que te manipule con este tema de una asistencia familiar, claro que es una violencia económica. Pero mira, se ha trabajado muy poco respecto a esta tipología que lamentablemente se ha naturalizado y muchas mujeres están viviendo una situación así, pero no saben siquiera que eso no es correcto moralmente y es sancionable legalmente. Entonces, ahí encuentras, ¿no?, una dicotomía entre lo moral, lo social, lo socialmente aceptable, naturalizado, pero oye, la ley te dice que esa conducta debe ser sancionada. Entonces, si bien hablamos de diferentes violencias, ¿cómo se puede agrupar tal vez en porcentajes? ¿Cuál tiene mayor nivel de violencia dentro de las que nos nombran? Mira, 7 de cada 10 mujeres en Bolivia sufrimos, hemos sido o somos víctimas de algún tipo de violencia. Pero no es que tú como mujer una sola vez en tu vida has sufrido alguna vez violencia, ¿no? Es sistemática en el tiempo. Así que podemos decir que una mujer ha sido víctima de violencias a lo largo de su vida, por lo menos en 18 oportunidades. Desde el micro, cuando tú subes y son esos roces o esos toques que se consideran también una forma de abuso sexual, a las niñas, que mira ahora es realmente tan preocupante. Entonces, 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de agresión. Pero en tu vida como mujer son 18 veces que has vivido a lo largo de tu vida. ¿Cuáles son los tipos de violencia más sufridos, si quieres? Psicológica, económica, sexual y física, independientemente de tu edad. Eres niña y lamentablemente en el entorno familiar se sufre alguna agresión o abuso sexual. Se sufre. No es solo en una relación de pareja, de qué sé yo, personas adultas, se sufre. Toques impúdicos, abuso sexual existe. Desde niña, no estás, tristemente por el hecho de ser mujer, estás vulnerable. Y esa es la situación que hay que cambiar. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo afrontamos todo este problema de la violencia? De repente, ¿es suficiente las capacitaciones, talleres? ¿O qué más se puede hacer? ¿Qué profesional de qué área puede capacitarse para poder frenar o de repente disminuir estas cifras? Mira, de hecho, esperaba que me preguntes esto y dije, bueno, en un podcast puedo hablarlo de manera más amplia, no como una entrevista más corta. Y quiero comentarte lo que he visto desde el ejercicio en la función pública, pero también afuera. Yo he sido usuaria en algún episodio de mi vida del Slim. Yo fui con mi bebé, mi hija tiene 12 años, fue cuando era bebé de 6 meses, ponte hace 11 años y medio. Fui al Slim y dije, quiero denunciar, ¿no?, con mi bebé. Me dice la funcionaria, pero a ver, ¿qué tiene? No, Dios mío, decía, no. Sí, pero a ver, llámelo, dele la citación. O sea, yo voy a ir a citarle, yo fui a citarlo, pues, ¿no? Vamos, y la abogada del Slim decía, ay, pero creo que usted, a él, ¿no? Le decía, creo que usted también está siendo ofendido, ¿no? O sea, le aconsejaba a él. Pero ¿sabe qué? Usted también denúnciele. Yo, no, pero yo estoy con mi bebé, yo quiero denunciar. Y me enojé. Y dije, no puede ser que yo haya venido a buscar ayuda y no puede ser que primero me hayan dicho, a ver, ¿qué tienes? ¿No ve tu ojo está verde? No. Y segundo, vaya a darle citación a usted. Y tercero, que vengan a aconsejarle a él. ¿Qué es lo que me podía hacer a mí? Qué triste. Ese día dije, alguna vez voy a volver a este lugar y no va a ser como víctima, va a ser como autoridad y todo esto va a cambiar. Y se los dije cumplió. a todos. Se cumplió. Y el primer día que fui, ya como autoridad, los reuní a todos y estaba la abogada que me atendió. Yo no la recriminé, pero los reuní a todos y les dije, vine alguna vez como usuaria y me maltrataron. Y él me denunció a mí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas? ¿Qué es? Pero no va a volver a pasar con nadie. No va a volver a pasar. Y mira que
si una persona que está liderando alguna institución, alguna oficina, lo que sea, pero tiene una visión con un enfoque de género y se pone en el lugar de la persona que está viniendo a pedir ayuda, yo creo que ya es un cambio de mentalidad. Dejemos de ser tan funcionarios públicos ahí en el cielo, autoridades, no. Y tenemos que hacernos más humanos. Yo creo que un cambio de mentalidad y además teóricamente, conceptualmente, ese cambio también para dejar de ser instituciones tan patriarcales, creo que es el primer paso. Y segundo, ¿qué tipo de profesionales deberían estar comprometidos con esta transformación? Yo creo que todos y todas, ¿sabes? Todos y todas. La violencia no solamente la sufre un abogado o la ejerce un abogado, no, tal vez tiene más insumos para defenderse de un proceso, pero también puede generar. ¿Qué tipo de profesionales tienen que manejar esto? Médicos, enfermeras, abogados, profesores, maestros, licenciados, qué sé yo, en comunicación. Cada área con una responsabilidad específica. ¿Qué pasa con el trabajador social? Mira, como persona, creo, y como profesional. Creo que tiene una doble responsabilidad moral, ética, pero también como profesional. Los trabajadores y las trabajadoras sociales, con un informe o con una intervención o con una contención, al momento de la atención, pueden transformar una vida. Y me ha tocado ver situaciones lindas, te diré, porque he tenido la suerte de conocer personas tan buenas, pero además excelentes profesionales, que con una intervención o una contención que hacían a una mujer víctima o a una niña, por Dios, le daban la fortaleza que necesitaba para continuar con un proceso que es bien complejo, ¿no? O están ahí al lado de la víctima, al lado de la mujer que necesita. Dentro del protocolo para la atención de casos de violencia, la profesional o el profesional de trabajo social te diré que es clave. Muy bien. Clave. Un informe que nos pueda decir cuál era la percepción de la comunidad respecto a la víctima de violencia que ha muerto a manos de su agresor, nos puede ayudar a llevarlo preso o no a un feminicida. Y me ha tocado ver eso, ¿sabes? Es apasionante, sí, la carrera, sí, pero también con una alta responsabilidad, con una investigación social desde esa área, tú puedes determinar si la víctima sufría violencia sistemática. La ley te dice tiene que ser sistemática en el tiempo. Investiga, indaga, toma informes y entrevistas de la comunidad, de sus padres, de sus amigas, etc. ¿No? Y con ese informe valioso ante un juez realmente se puede hacer justicia. Así que creo que esta área, que además es muy noble, creo que podría desarrollarse ahora, y espero que así sea en las instituciones que ahora están requiriendo. Y te diré que faltan profesionales de trabajo social. Me ha tocado pedir a las universidades muchas veces, por favor, envíenos de último año, porque no hay. En la universidad, de hecho, sí, son solicitados y como sí, bastante, lo dices, que tienen pues un papel fundamental para poder brindar soluciones en diferentes sectores, ¿no? Porque estamos abordando hoy el tema de la violencia, pero también se encargan de otras problemáticas. Áreas, sí, totalmente, eso es verdad. Bien, si seguimos abordando el tema de la violencia, ¿qué diagnóstico o perfil de la juventud nos podría dar en relación a la violencia en colegios, en universidades? Mira, la violencia, como decíamos hace un momentito, lamentablemente 7 de cada 10 mujeres la sufrimos. Población vulnerable, mujeres. Y me cuesta decir eso porque, pucha, ya deberíamos hacer algo para dejar de estar en esa situación. Jóvenes, adolescentes y universitarias es una población muy delicada. ¿Por qué? Están teniendo sus primeras relaciones en cuanto a amistades con el otro género, están empezando a relacionarse, qué sé yo, sentimentalmente, ¿no? Pero nadie les ha enseñado cómo debe ser una pareja o cómo podría ser un relacionamiento sano. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? He visto ahora muchos programas muy interesantes
¿no? Donde dicen, a ver, identifiquemos las alertas rojas. Qué importante es que un adolescente pueda identificar si su pareja tiene ciertas actitudes obsesivas. Qué importante es que lo identifique y qué importante es que diga, no, hasta acá, este es mi límite. Porque el límite, cuando se pasa y me lastimas, es hasta ahí. Va a ser complejo después. Así que esta población etaria tiene mucha información a través de las redes sociales, Sí. tiene bastante, y me alegra, eso ya no es como en mis tiempos, ¿no? Antes era, no, todo permitido. ¿No? Ahora Si ya te más pegas fácil. porque te quiere, decir, ¿no? Pero ahora tienen la información. Perfecto. ¿Cómo usan esa información? Ahí va esta ¿Cómo? pregunta también. ¿Las redes sociales generan violencia? También, claro que sí. Hay que saberlas cómo usar. Te educan, Ujú. pero también transmiten mala información. Y es lo que te decía hace un momento, ¿no? Cómo toda esta información, cómo la aprendo, la hago mía, cómo la discierno, porque no todo lo que está en las redes sociales es real, o hay muchas noticias desde falsas y mucha información falsa, y cómo la aplico en mi vida, ¿no? ¿Cómo la aplico? ¿Qué hago? En temas de violencia, que es lo que ahora estamos analizando, mira, ha habido feminicidios de adolescentes. Adolescentes. Wow, ¿y por qué la adolescente, la pregunta que de hecho le hacía a la familia, la trabajadora social, ¿por qué el adolescente no le dijo a sus papás que vivía esto? Indaga y dice, no, porque no había la confianza suficiente. Wow, ahí ya abres otro criterio de análisis, ¿no? El tema del relacionamiento con los padres, que ha aprendido esa adolescente y ese adolescente en su entorno familiar. ¿Habrá habido violencia? Por supuesto, porque la ha reproducido. Entonces, sumamente importante el trabajo con adolescentes, jóvenes. La información tiene que ser óptima, adecuada, la que llegue a ellos, y ellos tienen que aprender y hacer suya la información correcta. Y aprender a decir no. Nos cuesta mucho en nuestra sociedad decir no, pero hay que aprenderlo. Muy bien, muy bien. Qué interesante este tema, muy amplio, pues mucho también por abordar, ¿no es cierto? Pero si también lo dirigimos esto al profesional en trabajo social, al trabajador social que tiene una función clave en este ámbito de la violencia y otros más, ¿qué estrategias deberían de utilizar los trabajadores sociales para prevenir la violencia en sus diferentes ámbitos que ya lo hemos abordado? Mira, he trabajado con profesionales de trabajo social, prácticamente son unos 20 años de trabajo. Tengo que reconocer la capacidad empática que tienen. Son personas humanas y eso prima en su trabajo. Y te diré que eso hace la diferencia. Lo técnico, lo académico, por supuesto que tienen que ser expertos. Por supuesto que sí. Un profesional tiene que conocer, tiene que ser experto, pero ¿qué lo diferencia o la diferencia? Es esto, lo humano. Y mira que en profesionales, he trabajado con muchos profesionales de la UNICEN y te puedo decir que han hecho una gran diferencia, porque si tienen que ir a la punta del cerro porque hay una persona ahí que necesita de ti y que su vida puede depender de, qué sé yo, que tú tomes un trufe y vayas, pues lo hacían. A eso me refiero con lo humano, lo empático. Lo académico se aprende, se lee, se ejercita. La experiencia se la gana trabajando, esforzándote. Pero lo empático definitivamente no es de todos. Creo que lo tenemos profesionales que somos del área humana. Mi primera carrera es pedagogía social, así que entiendo mucho de esta otra parte también. La vocación que tiene que ver mucho también. Muchísimo, totalmente. Andrea, gracias por todo lo que nos estás hablando. Qué lindo, interesante este tema, preocupante también a la vez por los datos que nos contabas. ¿Qué mensaje les darías a los profesionales, estudiantes que se están formando, por ejemplo, acá en la Universidad Central, en la carrera de trabajo social? Esto para que ellos puedan ya tener este valor humano, como nos decías, para poder construir una sociedad más justa, más humana, por sobre todo. ¿Qué mensaje les darías, por favor? ¡Ah, qué lindo! Miren, a los profesionales, las profesionales en trabajo social, estudiantes, hombres y mujeres, déjenme decirle que tenemos el privilegio de ser partícipes de un área humana en la vida, de una carrera que nos lleva a salvar vidas. Y déjenme decirlo así de textual, salvar vidas. ¿Podemos modificar la vida de un adulto mayor? Sí,
y lo hemos hecho en la pandemia. ¿Podemos salvar a una mujer víctima de violencia? Sí. Pero ojo, no cualquiera lo puede hacer, solamente un profesional humano, un profesional con vocación y que esté dispuesto a plantearse este gran reto que es transformar nuestra sociedad, que bien en Bolivia realmente se necesita transformarla. Así que todo mi cariño para los profesionales y las estudiantes, hombres y mujeres de trabajo social. Creo que nos vamos a ver pronto. Creo que tenemos mucho por hacer y bueno, yo les agradezco muchísimo esta invitación, mi primera vez en un podcast y me encantó, así que... Y qué lindo tener nuestra invitada, que es por supuesto experta en estos temas, que nos gustaría abordar mucho más, pero también el tiempo es corto en estos episodios de podcast. De todas maneras, Andrea, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar presente. Este reconocimiento queremos hacerlo llegar a nombre de la Universidad Central con mucho cariño. Gracias por aportar en este episodio con tus conocimientos. Muchas gracias, mira que me ha conmovido muchísimo, he recordado en este pequeño tiempo tantas cosas que he vivido y realmente me quedo muy agradecida por este espacio. Adelante, UNICEN, tienen una labor muy grande. Todos estos años han demostrado que han sacado profesionales muy comprometidos. Yo que he tenido el privilegio de trabajar con profesionales del área social, realmente yo los felicito, las felicito por este trabajo. Andrea, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, muy bien. Qué interesante este tema, muy importante también para aquellos profesionales del área de trabajo social, para que puedan también enfocarse en ese tema y diferentes otros temas más donde pueden dar la solución perfecta para poder disminuir estas cifras o mejorarlas. Bien, amigos, de esa manera vamos a finalizar este episodio de Podcast UNICEN. Como siempre, ha sido un gusto acompañarlos.